Buenas noches y bienvenidos. La verdad es que en este programa de Cineforum, en la última temporada o en las dos últimas temporadas, hemos tenido unos cuantos western, pero de producción norteamericana. Hoy vamos a tener un western también, pero de producción europea, una coproducción concretamente entre España e Italia, lo que se puede denominar un spaghetti western o un chorizo western o un paella western, que son términos que no triunfaron, pero que en algún momento se utilizaron también para referirse a este tipo de películas. Claro, voy a decirlo de un chorizo western, pues eso resulta como un tanto humorístico. La película que vamos a ver es La hora del coraje, del año 1968, dirigida por Umberto Lenzi, que es un personaje dentro de la cinematografía italiana bastante curioso, como tendremos oportunidad de comentar a lo largo de este programa. Y que además cuenta con un reparto encabezado por John Ireland, con Mark Damon, Fran Braña, Mónica Randall, Fernando Sancho y Eduardo Fajardo. Como se ve, actores españoles muy conocidos, porque ya digo, es una coproducción. Para hablar de esta película y del spaghetti western y de lo que se tercia relacionado con el cine, cuento con el crítico de arte José Manuel San Juan. ¿Qué tal? Buenas tardes, Paco, ¿qué tal? Siempre encantado de estar en esta casa. ¿La primera vez que vienes este año? Sí. Pero bueno, tú eres ya de plantilla. Casi, casi. Bueno, te tengo que decir que el sueldo está congelado, o sea que no porque estemos en año distinto vas a cobrar más. Bueno, ¿qué se le va a hacer? En fin. Hay que mantenerse, ¿no? Sí, sí. Todo sea por el amor al arte. Una primera impresión de La hora del coraje. Eso, como tú has dicho, Paco, es un spaghetti western típico de los años 60, de esta época, cuando el western clásico y épico de Hollywood cayó en un poco, se fue relegando, y entonces gracias a las coproducciones italo-españolas también, y a veces también francesa o alemana, resurgieron, lo que hicieron resurgir lo que es el género. Y entonces esta película que vamos a ver hoy es un buen ejemplo de ese estilo de hacer este otro western. Que además hubo directores españoles como Eugenio Martín o como Fernando Merino. Este último, Fernando Merino, venía muchas temporadas a Marbella, vivía en el Meriá Don Pepe durante mucho tiempo, y que hicieron películas del oeste. Romero Marchén también. También Romero Marchén, sí. Con mucha dignidad, y que eran productos típicamente o genuinamente españoles. Sí, tenían ese marchamo de español e italiano, pero español también porque, claro, eran localizaciones que se hacían, sobre todo aquí en España, en Almería o en la Sierra de Madrid, y entonces, claro, pues ponían el sello propio del país, claro. Claro, tú has mencionado Almería, era un plato natural no solamente para películas del oeste, porque yo recuerdo que, por ejemplo, en Almería se rodó Patton, también, que era una película bélica. Bélica y también de cine de cine de romanos, que se llamaba también en aquella época. El peplum, el cine de romanos también, claro, todo era un plato. España eran, por sus condiciones, España y Italia, pero sobre todo España, por sus condiciones de orografía y de clima, era un sitio maravilloso para rodar y muy barato también en tema de costos. Y entonces pues se aprovechó todo Almería, el desierto de Tabernas y la Sierra Madrileña para muchos tipos de películas, no solamente de spaghetti western. Claro, se ha estudiado desde un punto de vista sociológico y económico, podemos decir, que este tipo de producciones realmente sacó de la ruina total y del desastre más absoluto a la provincia de Almería. La provincia de Almería, digamos que se puso en el mapa, se modernizó, por así decirlo, gracias a esta industria cinematográfica que encontró allí ese plató natural. Sí, la verdad es que fue así porque, claro, Almería siempre había estado como un poco aislada ahí en la zona oriental, y gracias a estas inversiones, a esta entrada de capital que supuso en lo que es la película, el cine, surgió de nuevo, y claro, eso revalorizó, potenció toda aquella zona oriental de España, sí. La película La hora del coraje del 68, título original Tutto per tutto, todo, sí, por todo. Todo por todo. Todo por todo sería. Es una película que hizo Umberto Lenzi, que fue un autor de serie B, pero que no solamente hizo películas del oeste, hizo unas cuantas películas, unos cuantos western, pero después hizo de todo, películas eróticas, películas de comedia, como diría yo, un tanto sádicas.
Sí, realmente era todoterreno. Todoterreno, sí. Polémico también por todo lo que hizo, incluso también tocó todos los géneros, también incluso hasta unas versiones de, bueno, James Bond italiano, también de Catarina de Rusia, también tocó de Sandokan también, o sea, tocó todos los palos, como suele decirse en flamenco, y sobre todo por algunas películas también era polémico porque en algunas metían mucha violencia, mucha sangre. Es conocido también por su serie Caníbal, una trilogía sobre el canibalismo, y también algunos spaghetti western que también rodó. Sobre todo fue muy polémica una película que se llamaba Caníbal Ferox. Sí. Porque además maltrataba a los animales, había violencia con animales, y ya en esa época ya empezaba a estar mal visto eso, ¿no? Sí, en varios países fue censurado también por esa... Sí, fíjate qué títulos: Comidos vivos, otra película, Comidos vivos, El país del sexo salvaje, La invasión de los zombies, Orgasmo, sí, Sandokan, bueno, Siete orquídeas manchadas de rojo, La estela del crimen, El zorro contra Maciste, ese tipo de películas tan extrañas, El zorro contra Drácula. Sí, se atrevían con todo, realmente, era mezclar unos géneros con otros sin ningún rubor. Hay dos conceptos, o dos subgéneros, o dos corrientes, no sé cómo denominarlo, del cine, no solamente en Italia, pero fundamentalmente en Italia. Uno que se llama las exploitation, sería dicho en inglés, y otra el policiotesco. Policiotesco son películas de serie B de tema policíaco. Y lo primero que he dicho pues era un subgénero de películas con sexualidad explícita, con erotismo, con sadismo, masoquismo, violencia, un poquito de violencia, sí. Este género en italiano creo que se llama ghiaggio, o algo así. El término entonces italiano. Es como una serie B dentro de una producción más barata, más económica, dentro de esa serie policíaca que hacía Hollywood. Entonces aquí, pues en aquella época de las coproducciones, pues como hemos dicho, se atrevían con todo. Entonces todo y mezclaban todo realmente, ¿no? O sea que estamos hablando dentro de un subgénero como es el cine B, otro subgénero a su vez. Sí, digamos otro subgénero, exactamente, que a la europea y en una versión más barata y más económica. Pero incluso dentro de esa variante, claro, hubo muchas obras, claro, menores, pero hubo algunas que sobresalieron grandemente y marcaron el ritmo para posteriores realizadores, tanto en Hollywood como en Europa. Claro, dentro de estos presupuestos cinematográficos participaba también alguien que mencionamos muy frecuentemente en este programa, Jesús Franco, Oyes Franco, que es lo que tú has dicho, es la prueba palpable de que con el tiempo ha sido punto de referencia para realizadores actuales que han hecho un cine ya más evolucionado, claro, pero que la base y el origen está en gente como esta. Sí, aprovechaban lo que tenían y entonces pues de ahí sacaban pues... no podemos decir grandes cosas, pero cosas muy interesantes dentro de los medios limitados y del presupuesto con el que trabajaban, evidentemente. ¿Qué argumento es el que tiene o qué historia, qué leitmotiv hay en esta película de La hora del coraje? El argumento es básico y se repite mucho en muchas películas del spaghetti western. Dos norteamericanos que, bueno, siempre en estas películas son gringos, nunca son gringos. Sí, porque hay mexicanos también. Claro, y pocos indios. La verdad, en estas películas casi una ausencia casi total de indios. En esta película solo aparece uno, nada más. Y al pobre pues le dan un pasaporte... rápido. No llega al final de la película. Porque cobraba mucho. Seguramente. Y entonces pues el argumento es, como tantas veces se repite, van buscando ha habido un robo a un tren y los $200.000 que había de botín, van buscando ellos, pero claro, se encuentran con otras personas que también están interesados en ese botín y ya la trama se complica. Bueno, el más mexicano de todos es Fernando Sancho. Que era español. Que era español. Y además hizo muchísimas películas también por el cuerpo que tenía y evidentemente daba el papel de mexicano. Y es que además el acento lo imitaba a la perfección. Sí, la verdad es que sí lo bordaba. Y de hecho hizo muchas películas también en España, la mayoría como secundario,
hizo muchas de spaghetti western tanto en Italia, pero también hizo intervenciones importantes en Hollywood, también participó, sí. Salió en Espartaco de Stanley Kubrick, también hizo un pequeño papelito en 55 días en Pekín. Sí, en aquella película de Samuel Bronston con Gary Cooper, no, con Gary Grant del Cañón, no me acuerdo cómo se llama, que llevaban un cañón, sí, que transportaban, sí. No me acuerdo ahora del título, y por supuesto con Vicente Aranda trabajó en Cambio de Sexo. Cambio de Sexo también, sí, sí. O sea que trabajó mucho, empezó con Florian Rey, pero trabajó mucho, pero siempre se conocía eso por sus papeles como mexicano así carismático, y además es que bordaba los papeles por su físico. Yo recuerdo cuando niños que íbamos al cine y prácticamente todos los domingos había un spaghetti western en el cine Alfil, que decíamos los niños, hoy es una película de Pancho Villa. A Fernando Sánchez le llamábamos Pancho Villa. Claro, claro. Aquí en esta película es Carranza, que también es un mexicano, el jefe de los mexicanos, de esa banda, que también quiere el botín que persiguen los dos gringos. Pues sí. Realmente hay que decir que España fue un foco de atracción para productores, quizás por lo barato que era la mano de obra, ¿no? Sí. Y porque había buenos técnicos y buenos especialistas. Había todo eso, y además los parajes que había también, y sobre todo también porque en Estados Unidos, Hollywood, el cine Hollywood, notó en los años 50 ya esa etapa de crisis que había entre los estudios de producción, pues entonces decidieron que no solo por los medios que había y por la orografía de España, sino que también era más barato también rodar, tanto en España como en Italia. Les salía más barato claro, por la mano de obra, evidentemente, y también por lo que tú has dicho, por el transporte de todos los equipos, porque ya había equipos aquí. Aquí en España menos que en Italia estaba Cinecittà en Roma, entonces eso daba un plus de calidad. Pero en España también tenía pues todos los extras y tenía algunos parajes incorporables también. Claro, y lo que yo decía anteriormente, los especialistas, que los especialistas españoles eran arriesgados. No hacían mucho asco a nada. No, era lo que... Quizás por aquel término, la expresión taurina de que más cornada el hambre, ¿no? Sí, claro, en aquellos años 50, pues incluso muchos soldados que había ponían, y había que hacer de extras, ya sea de romanos o ya sea de vaqueros, pues se ponía también, vaya, ahí no había reparos ninguno. Las coproducciones de España y de Italia, y lo que tú has dicho anteriormente, a veces metiendo a Alemania también, a Francia, fueron muy frecuentes en los años 60, pero las coproducciones de España con otros países venían, registra la historia del cine español, no sé si es exacto o no, que la primera coproducción fue Jalisco canta en Sevilla, con Carmen Sevilla y con Jorge Negrete, del año 1948. Sí, sí. Realmente en las coproducciones ya se ve... Era una película de un director que se llamaba Fernando Fuentes. Ajá. Sí, la coproducción ya incluso en los años 20 en Hollywood se había hecho porque interesaba, tanto para Hollywood como para el otro país, por el tema de la distribución de la película. Y claro, aquí cuando en los años 50 eso interesaba, por ejemplo, había una coproducción con Italia, España y Francia, pues se sabía que en esos tres países ya se iba a distribuir. Entonces, claro, había de Alemania, por ejemplo, pues Klaus Kinski también aparece por ahí en mucho vestido de vaquero. Entonces, claro, uno lo recuerda como Aguirre en La cólera de Dios y lo ve como vaquero en los años 60, ¿no? Entonces, o en francés, Jean-Louis Trintignant, pues también lo hace como en la película del Gran Silencio de Sergio Corbucci, otro de los directores del western. Bueno, hay que considerar que el máximo exponente que trasciende mucho más allá de lo que son películas, la mayoría de series B, es Sergio Leone. Es Sergio Leone. Que además descubre a Clint Eastwood. Claro. Clint Eastwood despega a raíz de la trilogía del dólar, que se llama, ¿no? Sí, exactamente. En la primera película, Sergio Leone le ofrece a Clint Eastwood, que también estaba allí en Hollywood haciendo algunas películas de una serie que hizo en televisión, y le ofreció $15.000 para hacer el proyecto, traérselo a Madrid, a una sierra madrileña, y rodar esta película. Entonces, como todos sabemos, ese proyecto salieron 3, que es la trilogía del dólar. Que fueron por un puñado de dólares, El bueno, el feo y el malo, y La muerte tenía un precio. Esos 3. Que son 3 joyas, hoy día están consideradas tres joyas realmente, ¿no? Otros actores, bueno, antes de los actores, me gustaría destacar que la fotografía de esta película, de Tuto per Tuto, o La hora del coraje, es de Alejandro Ulloa, un director de fotografía muy importante en el cine español.
Sí, la verdad es que es una fotografía muy cuidada, y entonces tiene unos planos. Claro, Sergio Leone, aunque no fue el inventor del spaghetti western, pero él sentó las bases. Y entonces en esta película se ven muchos de las formas que él utilizaba y muchos de los métodos que él utilizaba. Y Alejandro Ulloa pues también persiste en esa visión de planos, de movimiento de cámara, que es uno de los elementos que caracteriza el spaghetti western. Guionistas Eduardo Manzanos y Nino Stresa, que aparecen, no sé si formando pareja o no, pero en bastantes de estos títulos aparecen estos guionistas. Sí, aparecen, sí, se hacía un buen tándem, y entonces de muchos de estos títulos pues había química, digamos, entre ellos, y todos esos guiones pues la verdad es que funcionaron unas veces con mayor éxito que otros, pero siempre daban un plus de calidad, y entonces la película llegaba casi siempre a buen fin, claro. He leído en algún sitio, no sé si es en una historia del cine español de Román Gubern, no estoy seguro, puede que haya sido ahí, que el término de spaghetti western fue algo que se le ocurrió al crítico cinematográfico español Alfonso Sánchez. ¿Te acuerdas que hacía crítica en televisión española, que tenía una voz gangosa? Sí, sí, sí. Que era muy imitado por los humoristas, ¿no? Sí, sí. Pues parece ser que Alfonso Sánchez fue el que bautizó este tipo de cine como spaghetti western. Bueno, sí, al principio casi era como algo peyorativo. Como algo peyorativo, claro. Porque claro, se decía, bueno, unas películas como unas versiones baratas y de poco presupuesto del gran cine épico americano, del oeste o del romanos, ¿esto cómo va a salir bien, no? Pues algunas cosas salieron bien. Claro, es que hay algo que yo creo que es importante destacar, que el cine clásico de western de Hollywood en esta época ya estaba de capa caída, estaba un poco en retirada. Y sin embargo sí, hay una segunda época dorada con otro tipo de western que bebe de las fuentes del hecho en Hollywood, pero que tiene una forma de contar propia, que es este spaghetti western. Sí, realmente con el spaghetti western en los años 60 ellos relanzan, en Europa se relanza, bueno, Francia, España e Italia relanzan a su manera las grandes películas que habían hecho, sobre todo en los años 40-50, en la época dorada del western de Hollywood. Y entonces ya viene de capa caída porque el público allí ya notaba que no, los grandes estudios notaban que la gente ya no le interesaba por las películas del oeste, como suelen decir. Entonces aquí se dio un nuevo marchamo, una nueva forma de grabar esas películas, y eso la secuela tuvo, por ejemplo, en muchos autores. Claro, lógicamente hubo películas Silverado, Sin Perdón, por ejemplo, también de Claro, que son western, un poco western crepusculares, ¿no? Crepusculares también, y hasta pocos días, hasta hace poco siempre sale alguno también así, un western que trata de lanzar, pero ya la imagen ya no es la imagen como la que llevaba John Wayne, el vaquero poderoso y tal, ya es una versión más perturbadora del oeste, ¿no? Pero ha habido influencia, bueno, también incluso en Quentin Tarantino, que se declara fan del spaghetti western, en su Kill Bill, en los dos temas, las dos versiones, las dos películas, pues entonces retoma ese tema de la venganza de todos estos vaqueros, o incluso en otras películas también, que sigue habiendo ramalazos. Sí, bueno, hombre, sigue habiendo resonancias y ciertos guiños a ese género, pero no se puede hablar que hoy día el género western esté, digamos, ni en época dorada, ni sea una constante. De vez en cuando pues se da una especie de coletazo, ¿no? Pero nada más. Sí, salen algunas películas así como esta que hemos dicho de Sin Perdón, o esta Bailando con Lobos, o algunas ya remakes como por ejemplo el Tren de las 3:10, pero ya son cosas muy puntuales. Otro actor español que sale en esta película es Eduardo Fajardo, que bastante tiempo vivió en México, que falleció el año pasado, el anterior, cuando tenía ya 100 años o 101 o algo así. Sí, sí. Un actor muy longevo, y que Eduardo Fajardo, hoy día olvidado, pero que trabajó mucho tanto en España como en Italia. Aparecen muchísimos títulos de spaghetti western. Sí, sí, también en los años 60 también participó en muchas películas, entonces era un género que le cuadraba muy bien, digámoslo así, y entonces pues no tuvo reparos en seguir realmente en esa estela. Fíjate que él estaba ya, por ejemplo, en un título mítico del cine español de los años 50, como era Agustina de Aragón, de Juan de Orduña. Ahí hacía Eduardo Fajardo un papel. Ahí ya salió, sí. Creo que era de militar español traidor, afrancesado. Ah, bueno, no recuerdo bien. Creo recordar. Sí. Y está también en esta película Mónica Randall. De nombre
Ese es su nombre artístico. El nombre real era Aurora Julia Sarasa. Sí. Nacida en un pueblecito de Huesca y era curioso porque... Bueno, y sigue siendo, porque sigue viva afortunadamente. Afortunadamente en noviembre cumplió 80 esplendorosos años. Qué bien. Sí, sí, sí. Y antes de ser actriz quería ser monja y después quería ser también azafata de vuelo. Y la vena artística le surgió porque... Fíjate qué cosa tan diferente, monja y azafata de vuelo. Sí, 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 eso lo ha contado ella misma. Y la chispa artística le surgió porque una tía suya cantaba cuplés. Debutó muy joven, con 19 años, y con una alfombra de Alfonso Paso, con el teatro. Ella participó mucho en cine y en televisión. Siempre fue una actriz muy elegante, sí, con muy buena dicción. Fue presentadora de televisión también. También. Hizo Estudio 1, presentadora de televisión, hizo programas de entrevistas. Y en las películas de los años 60, la película, después de la época también participó en varios spaghetti western. En las películas españolas, como por ejemplo El abuelo Made in Spain, o Las amigas, o Carola de día, Carola de noche, hacía de una mujer elegante y sofisticada, cosmopolita. Sí, la verdad es que tiene una filmografía bastante prolífica. Sí. También está Fran Braña. Este es un actor poco recordado, pero que apareció en muchos de esos títulos de denominado cine de kinkis. Sí, él... El cine de Juan Antonio de la Loma, por ejemplo. Ahí aparecía bastante Fran Braña. Sí, aparecía. Además, por su físico también él daba el papel, muchas veces con las barbas, con las patillas, y le daba. Entonces, y por su dicción también iba bien. A todas estas películas le encajaba. ¿Sí? Y realmente, pues ya lo que tú dices está un poco olvidado. La verdad es que sí. Sí, porque además es un actor... Vamos, yo no le conozco entrevistas. Nunca he visto una entrevista con Fran Braña, ni en prensa, ni en televisión. No ha sido hombre también de mucho escándalo, ni mucha publicidad fuera de sus películas, en los medios. No ha sido, al contrario de muchos actores de ahora, ¿no?, que relanzan su carrera. Que yo sepa, no hizo televisión. Quizás eso haya sido una limitación, el no haber hecho televisión. Puede ser, la verdad es que sí. Pero es un actor que aparece en muchas películas. Y bueno, internacionalmente... Aquí el actor que aparece encabezando el reparto es John Ireland. Sí. Un actor muy eficaz, con un rostro que propiciaba que hiciese papeles de malo. Sí, secundario de lujo. Y de malo, y la mayoría de las veces pues era un secundario, pero de lujo, vaya. De hecho tiene una estrella en el Paseo de la Fama allí en Hollywood. Y entonces pues hizo también trabajó con todos los directores grandes antes de venir a Europa a probar con varios spaghetti western. Había trabajado en La Pasión de los Fuertes con John Ford, también en Río Bravo de Howard Hawks, en Río Rojo, ¿no? Río Rojo, y Juana de Arco de Víctor Fleming. Juana de Arco también, efectivamente. También participó. Hizo mucho también televisión, cine y sobre todo participaciones muy importantes. En Duelo de Titanes. En Espartaco. Sí, también. Hacía un papel también. Y 55 días en Pekín también. Sí, en la producción esa de Samuel Bronston. Sí. Que lo que pudo ser esa industria de Samuel Bronston en España, hizo el Cid también, por ejemplo. Lo que pasa es que no terminó de cuajar. Y mira que por parte del régimen de aquel momento le dieron todo tipo de facilidades. Sí, había toda la facilidad. Porque vieron una apertura de España al exterior, ¿no? De hecho, lo que hemos comentado, todo cuando hacían falta extra, los soldados, pues ahí Franco no tenía ningún inconveniente en mandar a que se pusieran, en vez de quitarse el uniforme uniforme de romano o de la túnica porque si hacían falta extras, pues ahí estaba el soldado español para hacerlo. John Ireland también participó en una película de cine negro compartiendo reparto con Robert Mitchum, que era Adiós muñeca. No sé si te acuerdas de aquella película, con un ambiente un poco claustrofóbico, una fotografía un tanto oscura, ¿no? Sí, de claroscuro. Un poco asfixiante. Con los ambientes muy tenebrosos. Con un Robert Mitchum ya decrépito, o con ciertos inicios de decrepitud, ¿no? Sí. No, este hombre, John Ireland, siempre daba, para estos papeles era muy efectivo. Era siempre una garantía de que iba a dar la contrapartida al actor principal, era la contrapartida perfecta y no iba a fallar. A pesar de que en un momento dado el Spaghetti Western termina también su producción, hoy día esas películas se siguen viendo, se siguen proyectando en televisión y con audiencias muy respetables. Sí, sigue teniendo su público. Realmente
y hay muchas personas que decían, bueno, película de convoys, ¿no? Película de vaqueros, de convoys. Entonces sigue teniendo su público hoy día, y se ven y de hecho porque marcaron una época y entonces todo eso, muchos de los logros que consiguieron, como estamos diciendo aquí, se reflejan en otras películas actuales, pero esas películas tienen su público, sin duda alguna. Tú imagínate que hubiese triunfado lo del término chorizo western o paella western. Bueno, pues se hubiera cambiado. En esta época, en este siglo XXI, se hubiera cambiado al inglés o alguna cosa así. Ya, pero bueno, para suavizarlo. Mira, realmente nos suena con toda naturalidad espagueti western porque nos hemos acostumbrado. Sí. Pero en su momento era algo, pues lo mismo que chorizo western, ¿no? Sí, sí, se podía haber españolizado. Un poco surrealista, ¿no? Sí. Un par de argumentos breves para decirle a nuestra audiencia que se quede con nosotros a ver la proyección de La Hora del Coraje. Pues el motivo básicamente es para ver una película típica y tópica del spaghetti western, donde tienen todos los elementos para enganchar al espectador, ya le gustan las películas de vaquero o no, pero así puede ver en lo que es el producto que se hacía en los años 60 y que renovaba un género que ya estaba de capa caída en Estados Unidos, y que la película en sí tiene bastantes elementos para atrapar a ese espectador. Y si les gusta esta película, lo mismo tienen el morbo de ver otras películas menos familiares, como pueden ser esta de Caníbal Feroz o Comidos Vivos, o no sé, Orgasmo, no la he visto yo, pero a priori resulta interesante, ¿no? Sí, sí, y hay otra que es La invasión de los zombies atómicos. Sí, sí, esa también. Esa es como el título, la película promete. Bueno, pues si la ven, que nos la cuente. Gracias. Vamos a ver esta película. Gracias a ti por haber estado, José Manuel. Gracias, Paco, por... Hasta otro momento, volverás en otro momento. Claro que sí. Y ahora lo que vamos a hacer es compartir la proyección de La Hora del Coraje del año 1968. A disfrutarla.